Vamos a entrar en la etapa del cautiverio del pueblo de Israel. Quiero que vaya conmigo al segundo libro de los Reyes, su capítulo 23. Antes de iniciar el libro de Ageo, vamos a observar la caída de Israel, o la caída del pueblo de Judá, porque Israel había caído unos 100 años atrás ya, pero acá era Judá. Espero que haya leído los últimos capítulos del libro de Segunda de Reyes, para poder entrar un poquito en lo que es el contexto. Esta mañana vamos a estar leyendo varias escrituras, como una clase bíblica, que podamos ampliar nuestro conocimiento de lo que dice la Escritura acerca de la nación de Israel. Dice el versículo 27 del capítulo 23, inicio con la lectura de este versículo para hacer énfasis de la razón del castigo a Judá. Dice, segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 27. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará ahí. Segundo libro de los Reyes estoy, capítulo 23, verso 27. Dice Jehová así: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará ahí. Sabemos que el Señor va a bendecir nuestros corazones con su palabra leída en esta mañana. Amados, cuando queremos estudiar las Sagradas Escrituras y en el propósito que tenemos de estudiar los profetas menores, volvemos al inicio de nuestro estudio hace un tiempo atrás, meses atrás, cuando pudimos ver que se debe de dividir la historia de los profetas en razón del tiempo del cautiverio. Se conoce a los profetas antes del cautiverio, de aquí para atrás se les conoce a los profetas antes del cautiverio, o antes del exilio, como otros lo mencionan. Todos los profetas que hemos visto hasta acá, hasta Habacuc, están dentro del tiempo en el cual Israel, ya dividido después de Salomón, ya dividido, podemos ver hasta ese tiempo los profetas que profetizaron antes de que Israel o Judá fuera llevado en cautiverio. Todos estos profetas se les conoce como los profetas antes del cautiverio o los profetas antes del exilio. Es lo que tenemos como referencia. Luego, desde este tiempo hasta el 538, 37, por ahí así, es dentro del exilio, dentro del cautiverio. Estos son los años que pasaron dentro de la ciudad de Babilonia. Entonces, a esos profetas se les conoce los profetas del cautiverio, o los profetas exílicos, o sea, dentro del exilio. Y estos profetas son Ezequiel y Daniel. Los escritos de Ezequiel y Daniel fueron escritos desde dentro de la nación de Babilonia. Cuando uno lee Ezequiel, es interesante que Ezequiel habla profecía hacia Judá, pero él está en Babilonia. El Señor le revela palabra a los que están en Judá, pero él está desde Babilonia.
Y eso, cuando uno lee el libro de Ezequiel, va a observar estas palabras, que él estaba allá en el río, Quebec, creo, algo así, se me ha escapado ahorita el nombre exacto. Pero le quiero decir es que él está ahí y ve las visiones desde ahí y comienza a profetizar. Él está en el cautiverio. Y luego, después del cautiverio, del 538, 537 en adelante, se le conoce como los profetas después del cautiverio o post-exílicos, como en el estudio bíblico podemos conocerlo. Y estos comienzan con Ageo, con Zacarías y terminamos con Malaquías. Hermano, esta es la división, ¿verdad?, cronológica, como podemos dividir los profetas. Todos los profetas, incluyendo Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, que aquí no los vamos a estudiar de una manera general. Ahora, cuando observamos entonces, terminamos con el libro de Habacuc el domingo pasado, viendo a Habacuc la destrucción que venía por delante, pero confiando en su Señor. Ahora, hermanos, quiero que veamos quizá por dentro un poco lo que pasó en la destrucción o cómo sucedió. Mire, Jeremías profetizó en el mismo tiempo que Habacuc, en el mismo tiempo que está sucediendo todas estas cosas, que Israel tenía que estar cautivo 70 años. Vayamos a Jeremías. No pierda segundo libro de Reyes. Utilice los separadores ahí, ¿verdad?, para que no lo vaya a perder. Segundo libro de los Reyes, no lo pierda. Y vayamos a Jeremías capítulo 25. Y solo quiero leerle el versículo ahí, no toda la profecía, pero leerle el versículo 11, como el Señor declara a través del profeta Jeremías, aún antes que fuesen llevados cautivos. Dice Jeremías capítulo 25, versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Mire, aquí en Jeremías, el Señor le dice a Judá que serán llevados cautivos por 70 años por el rey de Babilonia, por los caldeos. Eso es lo que escuchó Habacuc, que el Señor iba a levantar al pueblo de los caldeos, al ejército de los caldeos, y invadiría Judá. Entonces, cuando estamos en este tiempo acá, podemos pensar en la situación política en este momento, y para eso vayamos de regreso a segundo libro de Reyes, capítulo 23. Para ver la situación política, existen después del rey Josías 3 reyes continuos, y es donde se desarrolla todo esto de la invasión que sufrió Judá. Dice ahí donde hemos leído, hablando de la destrucción de Judá, pero ahora vamos a irnos al verso 31. Dice la palabra del Señor, segundo libro de los Reyes 23:31. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él, hablando de Joacás, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamad, para que no reinase en Jerusalén.
e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió ahí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Vamos a detenernos ahí, vamos a continuar después. Solo quiero ubicarnos acá. Faraón Necao era en ese momento el que había quitado la vida o le había ganado la batalla a Josías. Josías es el rey que comenzó a reinar de 8 años y caminó recto delante de Jehová. En el año 31 de su reinado, o sea, el año 39 de edad joven de Josías, Josías va a la guerra y lucha contra Faraón Necao y muere. Ahí cuando él muere, es puesto Joacás, hijo de Josías, como rey. Pero Faraón Necao viene hasta Judá y destrona a este hombre. 3 meses nada más había reinado. Lo destrona, lo quita y se lo lleva para Egipto, porque allá estaba ya profetizado por Jeremías. Creo que lo leímos en una de nuestras participaciones atrás. Estaba ya profetizado que iba a morir lejos. Ya no iba a volver a ver su tierra. Este hombre así fue. Murió lejos, allá en Egipto. Y Faraón Necao puso a su hermano de este hombre, hijo siempre de Josías, llamado Eliaquim. Pero de aquí en adelante no le vamos a oír más como Eliaquim, sino como Joacim, porque quien le puso el nombre fue Faraón Necao, y le colocó ahí como rey y le llamó Joacim. Entonces es aquí donde nos encontramos en este tiempo. Acá el rey Joacim ya estaba acá. Josías ha muerto. Viene su hijo Joacás, solo reina 3 meses, Necao lo quita y pone a Joacim. Desde aquí, desde Joacim en adelante, es cuando podemos contar los 70 años de cautiverio de Israel. Porque ahí, en el reinado de Joacim, alrededor del 607 antes de Cristo, si tenemos acá el 605, sería por acá, por el 607, donde Faraón Necao llegó y se llevó a Joacim. Sigamos leyendo verso 36 del capítulo 23. Dice así: de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaía de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de asirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra que Jehová había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová. ¿Recuerda el primer versículo que leímos? Quitaré, dice el Señor allá. Volvamos al verso 3. Dice, por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó,
pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacín y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacín con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo, y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Ahora bien, viene Nabucodonosor, invade Judá y se lleva cautivos. De esta invasión de Judá, para poder cumplirse los 70 años, se considera que desde la primera deportación, existen 3 deportaciones registradas en las Escrituras. La primera deportación es con Joacim. Es aquí donde allá hemos colocado, ¿verdad? Donde se lleva a los nobles, se lleva a pequeños, entre ellos Daniel y sus amigos, para la tierra de Babilonia. Desde aquí, desde el 607 se considera hasta el 538 antes de Cristo se cumplen los 70 años de cautiverio. Cuando ya lleguemos acá y en la próxima vamos a observar cuándo se cumplieron estos años de cautiverio en el tiempo del rey persa llamado Ciro, que dio la libertad. Este hombre Ciro fue el que derrotó a Babilonia en la guerra. Ahora, siguiendo siempre con nuestra lectura acá, dice el versículo 12, en aquel tiempo, capítulo 24 estoy. Versículo 8 es: de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Aquí tenemos ahora el otro rey. Joaquín reina, y aquí tenemos ya la segunda deportación, cuando viene Nabucodonosor, vuelve a invadir Judá y se lleva cautivos, ahora sí, una buena cantidad de personas para este lugar de Babilonia. Y en lugar de Joaquín, él coloca ahí a su tío, y este se llamaba Sedequías.
ahora, o le colocó el nombre de Sedequías, el nombre de él es Matanías. La palabra del Señor nos declara que este Sedequías es el peor rey después de que Josías había reinado bien. Antes de Josías, el peor rey de todos era Manasés. Luego Josías, que fue el que reinó, el que mejor reinó, el que buscó a Jehová, el que no se apartó ni a derecha ni a izquierda, el rey Josías. Pero luego de él, sus hijos, ya vimos a Joacás, ya vimos a Joacim, que es Joacim, y ahora a Joaquín. Ahora coloca a otro hombre acá, y este se llama Matanías. Este Matanías, que es el nombre que le colocó, y aquí ya lo vamos a conocer de aquí en adelante como Sedequías, este es el que actuó de la manera más déspota y más tirano, aún siendo vasallo de Babilonia. Y es por esta razón cuando podemos pensar, cuando usted y yo estudiamos Jeremías, cuando entendemos el contexto político y usted va a Jeremías, hermano, hermana, uno se va a deleitar viendo cómo es que el Señor lleva el orden de esta situación. Porque ahora es Sedequías quien está colocado en el trono. Joacim es el rey que fue llevado. Joacim es el rey que rompió el rollo. No sé si se acuerda ha leído Jeremías, que Jeremías llevó un rollo y aquel con el cortapapeles lo pasó y lo rompió y lo quemó. Y luego Jeremías vuelve a escribir las palabras para poder observar lo que el Señor había dicho. Ahora bien, aquí con Sedequías es donde se desarrolla la destrucción total del pueblo de Israel. Y es alrededor del año 597 donde ya la última deportación que conocemos se lleva a cabo. Cuando es Israel llevado por este lugar de Babilonia. Y es ahí donde entramos al capítulo 25. Dice el versículo 1. Aconteció, dice, a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Y abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Araba, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, este es el rey Sedequías, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías, dice, le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Versículo 9. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia. Derribó los muros alrededor de Jerusalén y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia.
mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban. Todo esto pasó en el tiempo del rey Sedequías. Se considera que es en el año 597, alrededor de lo que sucedió cuando llegó Nabucodonosor y se llevó cautivos a todos los de Jerusalén. Ahí, en ese medio, hermanos, es donde está Jeremías. Jeremías se encuentra ahí, en medio de toda esa catástrofe. Y es ahí donde vamos a ir a Jeremías capítulo 39, para que observemos cómo ya Jeremías, siendo un mayor de edad, ya no era un jovencito, porque Jeremías comenzó a profetizar desde tiempo de Josías. Y Josías reinó 31 años. Cuando Jeremías comenzó a profetizar, era un niño y ahora ya es un mayor a este tiempo. En el capítulo 39 de Jeremías. Si puede estudiar Jeremías, hágalo para poder ver cómo Jeremías está en medio de toda esta situación política en el tiempo de los reyes hijos de Josías. Dice el verso 1 del capítulo 39. Espero que ya esté conmigo. Como les repito, vamos a ir leyendo la palabra del Señor y ver cómo el Señor va obrando su profecía sobre la destrucción de esta nación. Dice: en el 9º año de Sedequías, Jeremías 39:1. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió la brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta de en medio, Nergal Sarecer, Samgar Nebo, Sarsequim, el Rapsaris, Negal Sarecer, el Ramgab y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Araba. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y lo alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron fuego a la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Versículo 1 del capítulo 40. Dice así. Espero que me siga. Versículo 1 del capítulo 40 siempre de Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Ese es
el que está hablando es Jeremías. Jeremías ya estaba atado con cadenas y iba con todos los cautivos que tenían que llevarse a Babilonia. Versículo 2. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído, y ha hecho Jehová según lo había dicho. Porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Y ahora, esto le dice el capitán a Jeremías: yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo. O ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y le despidió. Y se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él, con Gedalías, en medio del pueblo que había quedado en toda la tierra. Cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le había encomendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia. Aquí, hermanos, vemos a Jeremías, que fue sacado de entre los cautivos que ya iban para Babilonia, y lo dejó el capitán de la guardia, que se pudiese, o le dio a escoger: vente conmigo y yo te cuidaré, o si quieres quedarte. El rey de Babilonia había colocado a Gedalías como príncipe para cuidar o gobernador de las ciudades de Judá. Es el que estaba ahí. Le dice: o si no, vete con Gedalías. Gedalías es el que había quedado. Ahora, cuando pensamos en Jeremías, Jeremías decide quedarse en Judá. Se acobija a Gedalías. Ahora, después de esto hay una revuelta. Yo no le voy a seguir leyendo porque usted debe de leerlo, si no vamos a pasar un buen rato leyendo. Y de esta manera, lo más importante vamos a ir leyendo nada más. Jeremías entonces le dice al pueblo que se quede ahí, pero el pueblo no le cree, y el pueblo lo que hace es regresar a Egipto. Y ahí el problema, porque es ya Jeremías, siendo mayor de edad, también se lo llevan a Egipto. Capítulo 43 es siempre de Jeremías. Dice así, versículo 7. Usted en su casa puede leer todos estos capítulos de una manera cronológica y va a meterse más en la historia. Capítulo 43, versículo 7. Dice así: y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron a Tafnes. Tafnes es una ciudad de Egipto. Toma con tu mano, verso 8. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes, diciendo: toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá, y diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo enviaré y tomaré a
y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas, y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y a los que a cautiverio, y a los que a espada, y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto, y los quemará a ellos, los llevará cautivos y limpiará la tierra de Egipto, como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Mire, aquí tenemos el final de Judá totalmente. Porque Judá, ahora los poquitos que quedaron ahí en Judá, los pobres, aquellos que estaban ya mayores, los ancianos, y a los que no les quitaron la vida, los dejaron ahí. Ellos consultan a Jehová a través de Jeremías, eso es lo que usted tiene que leer en casa, y ellos no le creen a Jeremías. Jeremías dice, quedémonos aquí. Seamos resguardados aquí porque Jehová ha dicho que nos guardará aquí. Pero ellos confiaron más en la protección de Egipto y se fueron hacia Egipto y allá les llegó la espada de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Por eso, por la desobediencia, por la falta de creer a la palabra de Dios, siguieron siendo castigados. Lo último que sabemos de Jeremías es que él se fue a Egipto con aquel grupo de que se fue, o se lo llevaron a Egipto con aquel grupo de hombres que salieron huyendo hacia Egipto. Hermano, este es el tiempo en que Judá es destruido. La palabra del Señor nos tiene mayores detalles de la destrucción de Judá que de la destrucción de Israel. Judá lo va a tener, usted va a encontrar algunas partes en Ezequiel, la mayor parte está en Reyes, está en Crónicas y está en Jeremías. ¿Cómo fue castigado Judá? Hay esas tres deportaciones en el rey Joacán, en el rey Joaquín y en el rey Sedequías, es la destrucción total. Luego que estos se fueron a Egipto, el Faraón invade Egipto y destruye Egipto, y con él los judíos que allá se fueron a refugiar. Esa es la razón del castigo del primer versículo que hemos leído esta mañana. Hermano, hermana, y es ahí donde voy a terminar pensando para nosotros. Dice el versículo que leímos primero: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual yo había dicho, mi nombre estará ahí. Es ahí, hermanos, donde ese tiempo en el que Ezequiel y Daniel viven allá y sus amigos, Judá, ¿verdad?, es desarraigada de la tierra de Canaán. Es donde la ciudad queda destruida. Hay dos contextos que usted debe de respetar en la historia. Es que fue quemado el templo y fueron destruidas las casas y el muro de la ciudad. Esos dos contextos tienen connotación cuando usted estudia Esdras y estudia Nehemías. Porque si no respeta esa connotación del contexto, no va a dar cuenta por qué Esdras va y reconstruye el templo. O por qué Esdras va, y reconstruye el culto. ¿Por qué Zorobabel y Josué son los que reconstruyen el templo? Para entender el contexto de Ageo y de Zacarías. En ese sentido, hermano, es necesario que podamos observar y leer la palabra del Señor de una manera cronológica. El Señor castigó a Israel, hermano, por su desobediencia. Mire, ya observamos, castigo tras castigo, y aún así no le creyeron. El grupo que se fue con Jeremías para Egipto fueron en desobediencia a Egipto. No era más que buscar su propia decisión.
Primero consultaron a Jehová y luego decidieron por sí mismos. Si usted lo lee, los 3 capítulos continuos, va a observar, consultan a Jehová, pero luego dicen, no, mejor vamos a Egipto. Jeremías, lea Jeremías y va a ver, Jeremías le dijo a Sedequías estas palabras. Ríndete al rey de Egipto, ríndete. Porque el rey de Babilonia, ríndete al rey de Babilonia. Porque el rey de Babilonia sí vendrá a invadir Judá. Los demás profetas decían que no. Y él decía sí, por eso lo metió en la cárcel, por eso lo metió en cepo, por eso sufrió este hombre llamado Jeremías. En ese contexto tiene una connotación grande el profeta Jeremías. Cuando nosotros observamos entonces, hermanos, solo quiero que pensemos en el resultado de la desobediencia. Y es triste terminar en un punto en el que Dios desarraigó totalmente de aquel lugar a la ciudad de Judá. Hermanos, la gracia del Señor no es tolerancia al pecado. Hemos confundido gracia con libertinaje. La gracia del Señor alcanza a pesar de los pecadores que somos. Pero su misma gracia le hace ver al pecado como algo horrible. Y esa gracia que nos alcanza también nos pone límite. Porque su justicia no tolera el pecado. Judá, por más que se creyeron que eran el pueblo escogido de Dios, Dios los castigó. La gracia no debe de confundirse con el libertinaje. Debe de basarse en la santidad de Dios, está basada la gracia. Por eso la gracia de Dios es la que ha alcanzado nuestras vidas, pero en base a su santidad vamos a vivir en el temor de Él, buscando obedecerle a Él. En el contexto donde quiero que nos quedemos es pensando el por qué fue castigado Judá y el tiempo que estuvo castigado, 70 años. Le invito, hermano y hermana, para la próxima semana, si el Señor nos permite que lleguemos, que lea los primeros 6 capítulos del libro de Esdras, para entender el contexto de Ageo y de Zacarías. Vamos a iniciar estudiando Ageo, pero la próxima semana quiero que veamos dónde el Señor fue y libertó a estos hombres de la esclavitud o del cautiverio donde los tenían allá en Babilonia. Por esa razón es necesario leer los primeros 6 capítulos del libro de Esdras que nos van a mostrar la historia de cómo fue llevado a cabo la vida de Zacarías, la vida de Ageo y de Zacarías, los profetas que a continuación vamos a estudiar. Y de esta manera, hermanos, podemos todos aprender. Esta mañana hemos leído bastante, pero es para meternos en el contexto de lo que la palabra del Señor declara como destrucción de la ciudad de Judá. Le invito a que lea, le invito a que busque más información en la palabra del Señor para que podamos ver. Mire, hay tanto en la red, en el internet, pero a veces hay falsa información. Entonces, lo primero que hay que hacer es leer las Escrituras para que usted pueda cotejar si esa información tiene veracidad en la palabra del Señor. Porque hay muchas cosas ahí que no tienen veracidad en la palabra del Señor. Entonces, si quiere ver algo en la red, hay cosas muy buenas, pero lo primero que tiene que hacer es leer las Escrituras para saber si así lo que dice la Biblia es lo que otros están enseñando. Vamos a llegar hasta acá y que el Señor nos ayude a seguir meditando en su preciosa palabra.